Hola, muy buenas tardes. Cabe recordar que este es un acto que va a ser grabado y que las intervenciones de las personas que libremente quieran hacerlo en el chat, pues puede quedar registrado su intervención. Isaac, te doy la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Lorenzo. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario de la Red Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial, la Red DAIA, con el cual pretendemos llevar a cabo una aproximación a la Carta de Derechos Digitales desde la perspectiva del sector público. Como ha advertido el profesor Lorenzo Cotino, el seminario está ya siendo grabado y, por tanto las distintas intervenciones a través del chat como, en su caso, al final de viva voz, pues quedarán registradas y podrán ser objeto de difusión. Simplemente unas palabras muy rápidas de presentación tanto de la red DAIA como del seminario que nos ocupa hoy. Nuestra red es una red integrada por distintos académicos de diferentes universidades españolas que teníamos proyectos de investigación a diferentes niveles, europeos, nacionales y regionales, que de alguna manera u otra estaban conectados con la transformación digital del sector público. Ante el auge de las distintas reflexiones e incluso iniciativas de implantación de técnicas y herramientas de inteligencia artificial en el ámbito de la administración pública, vimos oportuno crear una red que uniera todos nuestros esfuerzos con una finalidad común, que es sencillamente la de reforzar el papel del derecho ante la transformación digital del sector público, con especial atención a la inteligencia artificial, y compartir el conocimiento que estamos generando a través de nuestros diferentes proyectos. Por supuesto, no solo desde la perspectiva académica, sino también desde la perspectiva práctica. El objetivo de este seminario, como anticipaba, es analizar algunos de los preceptos de la Carta de Derechos Digitales, del borrador de Carta de Derechos Digitales que se hizo público hace un par de semanas, aquellos que están centrados en la regulación del uso de la inteligencia artificial en el sector público. Nos vamos a ceñir única y exclusivamente a esta cuestión, con la finalidad de analizarlos críticamente y, en su caso, de plantear una serie de propuestas para articular un planteamiento de cara a la consulta pública que, como saben ustedes, se ha abierto. Este es nuestro objetivo, sencillamente. Es un encuentro de miembros de la red DAIA abierto al público interesado. Son más de 50 personas las que se han inscrito, con la finalidad de articular una propuesta que será presentada debidamente a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Ello explica la metodología que vamos a seguir. Como pueden ver en el programa que ha sido proyectado antes y que ha sido difundido, hemos articulado la sesión en dos grandes momentos. Uno inicial, con el cual vamos a contar con la profesora Susana de la Sierra, a la que a continuación voy a presentar, y otra de contenidos con contenidos concretos, divididos en 6 bloques, que van a analizar distintos aspectos relacionados con el uso de la inteligencia artificial en el sector público. Las intervenciones, la inicial será algo más extensa, en torno a 15-20 minutos, pero las intervenciones de los demás bloques serán muy concretas, de 5 minutos, con el fin de abrir por cada una de ellas un pequeño debate en aras de acordar esa posición de la red DAIA. Al final abriremos un turno general de debate con todos los presentes, en el cual se podrá pedir la palabra y esta será dada para poder compartir reflexiones, plantear inquietudes, sin perjuicio de que, como ya están haciendo, puedan usar el chat con esta finalidad. Damos paso, por tanto, a la primera parte de este seminario, esa ponencia general, esa presentación general de las implicaciones del borrador de Carta de Derechos Digitales con relación a la inteligencia artificial en el ámbito del sector público, que va a correr a cargo de la profesora Susana de la Sierra. Ella es profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es además directora del Aula Gabeiras CLM, Sociedad Digital, Cultura y Derechos Fundamentales, y tiene ya una amplia trayectoria en este ámbito del mundo digital, del entorno digital. Fue la investigadora principal de un importante proyecto europeo, Mediadem, en el año 2010, en el cual trataban las relaciones de los medios de comunicación con los ciudadanos en el entorno digital, y también una de sus líneas de investigación más recientes es precisamente la de el estudio del uso de la inteligencia artificial por parte de la justicia administrativa, tema en el que ella es experta. Podría decir muchísimas más cosas de sus diferentes publicaciones y de sus diferentes líneas de investigación, pero no quiero robarle más tiempo. También, aparte de todo esto, y esto justificaba ya seguramente su presencia, pero ya es miembro del comité de expertos, del grupo de expertos que ha asesorado al Gobierno a la Secretaría de Estado en la elaboración de la Carta, y por tanto alguien sobradamente cualificada
para hablarnos del tema que nos ocupa hoy. Susana, muchísimas gracias en nombre de todos por tu presencia, por tu participación. Esto no es un examen, sencillamente es un debate entre colegas y estamos encantados de escucharte, de tenerte con nosotros y es un privilegio que participes en nuestro debate. Muchas gracias y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias Isaac y el resto de miembros que componéis la red DAIA. Muchas gracias por invitarme a esta sesión donde espero aprender mucho porque sois vosotros y vosotras las personas expertas en este ámbito y en este ámbito particular que vamos a debatir hoy. Así que estoy aquí lista con mi cuaderno para tomar todas las notas que sean necesarias, que serán muchas. Y muchísimas gracias también por haber participado en primer lugar en la primera consulta pública que se lanzó. Ahora tenemos la segunda abierta hasta el día 20, se ha ampliado el plazo. Y muchas gracias por haber participado en esa primera consulta pública, pero también en diversos momentos de todo este proceso que ahora relataré a grandes rasgos para ayudar a perfilar justamente aquellas cuestiones más vinculadas con vuestro objeto de investigación o con vuestros objetos de investigación en esta red. Creo que mi cometido aquí en estos 15 minutos es abordar de manera general cuál ha sido el proceso de elaboración de la carta, cuál es su estructura general y dar algunas pinceladas de la cuestión más relevante, de las cuestiones más relevantes para la sesión de hoy, dado que justamente después habrá tiempo más que suficiente para profundizar en alguno de estos aspectos. Pero por si quienes nos están escuchando no están familiarizados con este proceso, sí que me gustaría dar cuenta del mismo, porque ahí probablemente se van a encontrar algunas de las respuestas, siquiera parciales, a algunos interrogantes que como juristas os no suscita el borrador de la carta tal y como ha sido presentado hace pocos días. Bien, el proyecto se inicia en el mes de junio, cuando desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Digitalización se constituye un grupo de expertos y expertas compuesto por 18 personas de perfil eminentemente jurídico, y algo diré de esto, y vinculado, y también de personas vinculadas al mundo asociativo, de defensa de los derechos de los usuarios de Internet, etcétera. El perfil es eminentemente jurídico, incluyendo también a estas personas que proceden del mundo asociativo o personas vinculadas también con la ética de los procesos de digitalización, precisamente porque el cometido es redactar una carta. Luego debatiremos sobre la naturaleza jurídica de este documento, pero el objetivo es redactar una carta. Y en este sentido, dentro de este proceso colaborativo muy amplio que desde el primer momento se quiso, donde ha habido una consulta pública, se ha abierto ahora la segunda y hay interlocución constante con distintas entidades y asociaciones, lo cierto es que a la hora de redactar, bueno, pues se pensó que el perfil de personas que tenían que componer dicho grupo, pues tenía que ser un perfil eminentemente jurídico. Los trabajos se iniciaron muy pronto porque, bueno, pues había mucho interés en que el proceso fuera ágil e internamente dicho trabajo se dividió en 5 ponencias, de las cuales ya adelanto que esta carta que ha salido a consulta pública es una de ellas. Se debatió internamente en las primeras reuniones sobre qué se pretendía conseguir con este proceso de elaboración de una carta, si se tenía que realizar un libro blanco, si se tenía que realizar un proyecto normativo, y al final la conclusión fue que un libro blanco ya existe, un libro blanco que parcialmente fue trasladado a una norma, al título 10º de la Ley 3, de la Ley Orgánica 3/2018, y un proyecto normativo tampoco iba a ser. De modo que se elaboró un informe que, tal y como anunció la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, se va a hacer público al final del proceso, un informe con distintas partes. Una primera parte introductoria, donde se trataba de ubicar la carta en el contexto de declaraciones de derechos. Me imagino que a raíz de la ponencia de Agustí tendremos ocasión de detenernos en este aspecto. Una segunda parte concerniente a principios éticos, porque la relación entre ética y derecho en los procesos de digitalización y en concreto en los entornos de inteligencia artificial es un debate importante que como juristas también tendremos que tener, y me remito también a lo que podamos discutir después.
Otra parte muy relevante sobre políticas públicas, porque, como indicaré con más detalle más adelante y como se ha podido comprobar, el contenido de la Carta es un contenido que en buena parte de los casos lo que hace es recoger derechos ya existentes e indicar que son también aplicables al entorno digital. Es verdad que también recoge nuevos derechos, incorpora nuevos derechos, pero sobre todo de lo que se trata es de hacer la reflexión o de lanzar la reflexión de que los derechos constitucionales y no constitucionales existentes también se aplican en el entorno digital. Como juristas, por lo tanto, y desde luego como administrativistas, por lo tanto, en este sentido nos interesaba subrayar la idea de que el reconocimiento de los derechos para que esos derechos sean reales y efectivos requiere, por un lado, políticas públicas ambiciosas, además en distintos sectores, y ahí el derecho administrativo y las administraciones públicas pues son el instrumento esencial junto a otros, pero es uno de los elementos más importantes. Y por otro lado también la quinta ponencia, la ponencia concerniente a las garantías, no solamente se requieren políticas públicas que, bueno, pues que consigan que estos derechos sean reales y efectivos, sino que se requieren también garantías. Y esa parte era una parte, o es una parte muy extensa, que probablemente no haya encontrado plasmación en el texto de la Carta como debiera, y probablemente esa sea, ya lo adelanto, una de las cuestiones que haya que revisar y completar. Ahí se aludía a distintos instrumentos para proteger los derechos en el entorno digital. Se aludía a mecanismos de autorregulación, se introducía la referencia conocida por nosotros de autorregulación regulada, que tanto ha estudiado Mercè Arnaculleta. Lo digo porque esta expresión, pues para quienes no son conocedores de la misma, ha suscitado algún interrogante, pero se recuperaba la noción de autorregulación regulada, se introducía también la posibilidad de crear una agencia, una autoridad independiente para velar por estos derechos, y se aludía también a distintas medidas susceptibles de ser adoptadas en los órganos jurisdiccionales, apuntando incluso, como uno de los expertos, Moisés Barrio, adelantó en la presentación pública el otro día, apuntando incluso a la posible creación de un orden jurisdiccional específico para los asuntos digitales. Él mismo indicó además que no había consenso entre los expertos y prácticamente él era el único que defendía esta postura, pues interesante y desde luego que habrá que tener en cuenta. La parte que ha salido, o la carta que ha salido a consulta pública, es en consecuencia una de las 5 partes que contenían ese informe. La estructura es verdad que responde a una estructura clásica de declaración de derechos, recuerda en cuanto a esa estructura interna, por ejemplo, a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que en ese sentido sí que ha sido fuente de inspiración, y recuerda menos quizás a constituciones pues más antiguas. La Carta se divide en 5 partes. La primera, que se ha denominado Derechos de Libertad, con un primer artículo que tiene entidad propia, en el que se subraya ese mensaje que se quiere lanzar desde el principio, y es que los derechos, tal y como existen en el mundo analógico, existen también en el mundo digital. Aquí también hubo mucho debate en torno al concepto, de hecho se ha evitado el término mundo porque mundo solo hay uno, por lo tanto cabría decir que aquellos derechos que son válidos en lo analógico también son válidos en lo digital. Pero somos conscientes, y esa era la intención, de que probablemente requieran matices, probablemente sean necesarias nuevas ponderaciones de derechos, y allí donde los matices requieran ser incorporados, pues allí es donde pues esta carta quizás apuntaría ese aspecto de novedad. La segunda parte son los derechos de igualdad, presididos por un apartado 8º que reconoce el derecho a la igualdad, no discriminación y no exclusión. Como indiqué el otro día en la presentación de la carta, en mi opinión, este derecho de igualdad es un frontispicio de toda la carta que sobrevuela varios de los apartados de la carta. Hay una preocupación constante por luchar contra las brechas digitales. Aquí, de nuevo, este reconocimiento tiene que venir acompañado de políticas públicas ambiciosas para luchar contra brechas que aparecen denominadas de manera expresa brecha de género, brecha territorial. Se apela también a las brechas en relación con las personas mayores, en relación también con las personas con discapacidad, etcétera.
y se incorpora la perspectiva de género que ha de presidir todos los procesos de transformación digital, también en las administraciones públicas, también en el entorno laboral, etcétera. Una tercera parte apela a los derechos de participación y de conformación del espacio público. Ahí, en el apartado 16, es decir, al finalizar esos derechos de conformación del espacio público, aparecen los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones públicas, con la administración digital. Una cuarta parte son los derechos en el entorno laboral y empresarial y una última parte son los derechos en entornos específicos, al final de los cuales, en el apartado 25, se recoge una mención a las garantías, y es ahí donde yo creo que probablemente haya que introducir algún elemento adicional en diálogo con esa parte del informe que se hará público y que proponía distintos instrumentos para garantizar los derechos en el entorno digital. Daré solamente 2 pinceladas de los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones públicas y de los derechos ante la inteligencia artificial, tal y como se contemplan en los artículos, o en los apartados, perdón, que no son artículos, 16 y 23 de la Carta, para, a continuación, si queréis, pues ya pasar a debatir cada uno de estos aspectos. Las administraciones públicas desempeñan un papel fundamental, como he indicado, porque estos derechos en buena parte requieren ser acompañados de políticas públicas ambiciosas. Para empezar, políticas en materia de educación. En materia de educación digital, las administraciones públicas son agentes del cambio y son aquellas encargadas de actualizar en el entorno digital el mandato del artículo 9.2 de la Constitución. Pero en su configuración digital es posible que, y vosotros sabéis más que yo porque lleváis muchos años estudiando estas cuestiones, es posible que dejen gente atrás y es posible también que se produzcan menoscabos de derechos por distintos motivos, algunos conocidos y otros futuribles, porque instrumentos como aquellos desarrollados en el contexto de la inteligencia artificial todavía pues nos van a dar grandes sorpresas, porque el desarrollo está por venir, o el gran desarrollo está por venir. En el ámbito de los derechos digitales de la ciudadanía se recuerda el mandato de la igualdad, como veis es un leitmotiv en toda la Carta. Se recogen principios que en buena parte se encuentran ya contemplados en el ordenamiento jurídico, la transparencia, el acceso a la información que ha estudiado tanto Isaac, por ejemplo, se promoverá la publicidad activa, la rendición de cuentas. Se velará por la portabilidad de los datos y por la interoperabilidad de los formatos, sistemas y aplicaciones. Aquí, como veis, esta parte dialoga de manera directa con los artículos 155 y siguientes de la Ley 40/2015 y sin duda aquí, bueno, pues probablemente el desarrollo normativo de esta parte requiera ser mucho más ambiciosos y proponer, como se propone en el informe, una reforma de las leyes 39 y 40 que profundice en la senda de las garantías frente a la administración digital. Entre otras cuestiones contempladas en este artículo, se recoge el derecho a la alternativa analógica, es decir, alternativas en el mundo físico para quienes no opten por no utilizar instrumentos digitales, y se recuerda o se enlaza con los derechos de la ciudadanía ante la inteligencia artificial, indicando que los derechos allí recogidos en el apartado 23 resultan también de aplicación en el caso de las administraciones públicas. Los enunciados aquí contemplados respecto del uso por las administraciones públicas de la inteligencia artificial son enunciados bastante amplios, que probablemente alberguen en su seno derechos más concretos que en su caso quizás, bueno, pues es posible que quepa pensar que tienen que ser explicitados de manera concreta, o bien que no sea necesario porque se entiende o porque se entienda que se encuentran ahí albergados. Entre otras cuestiones que se contemplan, pues por ejemplo, el derecho a obtener una motivación de las decisiones adoptadas en el entorno digital, se entiende utilizando instrumentos de inteligencia artificial, por lo tanto, algoritmos, en un lenguaje comprensible que den cuenta no solo de las normas que se están aplicando, sino también de los criterios técnicos. Aquí, evidentemente, esto se conecta con el debate sobre si se tiene o no derecho a conocer el código fuente. En principio podría entenderse que se encuentra aquí insertado, pero es verdad que de manera expresa la Carta a día de hoy no lo contempla. Por otro lado, se establece también
que la adopción de decisiones discrecionales se encuentra reservada a personas, salvo que una ley específicamente establezca otra cosa. Este es un debate que saldrá más adelante y estoy deseando bueno, pues escucharos y que podamos profundizar en estos aspectos. En relación con los derechos ante la inteligencia artificial, que como indicaba antes, se aplican también en el ámbito de las administraciones públicas, pero que tienen un ámbito de aplicación superior, por ejemplo, mayor, recogen, entre otras cuestiones, el principio de no discriminación algorítmica. Esto conecta además con obligaciones de cumplimiento normativo desde el diseño, que ya aparece recogido en el apartado primero de la Carta, pero que aquí se recuerda. Y, entre otras cuestiones, también se reconocen dos derechos. Esta cierta reserva de humanidad, el derecho a solicitar una supervisión e intervención humana, y el derecho también a impugnar las decisiones automatizadas o algorítmicas, que, insisto, vale para el ámbito privado, para el ámbito público. Hay quien ha ido más allá, y vosotros que sois estudiosos de estos temas lo sabéis. Este derecho obliga a que el recurso lo conozca una persona física, o el recurso también podría ser conocido por un algoritmo, o el algoritmo, en definitiva, en la medida en que se encuentre configurado de manera similar, pues no tiene sentido que sea un algoritmo, porque la respuesta que nos va a dar va a ser idéntica. Bueno, pues estos son interrogantes que en este momento están abiertos, y por ello yo creo que me voy a detener aquí para pasar al debate concreto, pero sí quisiera realizar alguna consideración de carácter general sobre el proceso de consulta pública. Esto es una valoración estrictamente personal. Lo que se ha sacado o lo que ha salido a consulta pública, como se indicaba, es la carta en sentido estricto, es decir, esa parte del informe que emula una suerte de texto articulado, y, por lo tanto, como carta de derechos, en el caso en que en el futuro esto se convierta en un texto normativo, pues tiene entre sus características, si se quiere, la concisión, con los problemas que eso tiene, una cierta brevedad, también con los problemas que eso tiene, de modo que las propuestas de adición, de reforma, de modificación, etcétera, en mi opinión, tendrían que tener esto en cuenta. Sí que podrían venir acompañadas, en su caso, de un informe explicativo de que el reconocimiento de un derecho o la modificación del derecho tal y como está ahora reconocido no solamente tiene que incluirse en la Carta, sino en el futuro venir acompañado de un desarrollo normativo ya mucho más detallado, pongamos el ejemplo precisamente de las leyes 39 y 40, o tendrá que venir acompañado de la política pública X, con estos ejes, con estas estrategias y con estos instrumentos. Pero la Carta, en sentido estricto, con independencia de su naturaleza, pues tiene esas características de concisión, de brevedad, de grandes enunciados, y, por lo tanto, probablemente no pueda descender al grado de detalle que puede extender pues una ley de procedimiento administrativo, una ley de regulación del sector público, etcétera. Así que muchas gracias, me voy a detener aquí y os escucho. Muchísimas gracias, Susana, por tu muy exhaustiva y completa exposición. No vamos a abrir ahora un debate sobre ella, porque la idea que tenemos, como había anticipado, es que vayamos tratando las distintas cuestiones que tú has apuntado en los diferentes bloques que se van a articular. Y, en este sentido, bueno, pues voy a dar la palabra a continuación a Lorenzo Cotino. Nos vamos a ir dividiendo la moderación entre ambos de cada uno de los bloques, con la idea de que cada ponente tenga un tiempo máximo de 5 minutos para expresar su planteamiento. A continuación habrá un tiempo de 10 minutos de debate, en el cual van a